En la Biblia y en la vida siempre nos encontramos con un patrón muy particular. Por ejemplo, vemos la promesa de un hijo y la vejez que aparece allí en contra, como es el caso de Abraham y Sara, ¿no? Vemos la promesa de prosperidad, pero un suegro tramposo y malagradecido, como es el caso de Jacob. O vemos un pueblo, en este caso esclavizado, sufriente, padeciendo, oprimido, que es al mismo tiempo llamado a vivir en libertad. Esto no solamente lo vemos en la Biblia, también lo vemos en la vida diaria. Vemos cosas como esta, no es una promesa y una realidad que parece contradecirla. Una promesa y una realidad que parece contradecirla. Nosotros, por ejemplo, podemos ver en las Escrituras la promesa de la santidad para el pueblo de Dios, pero al mismo tiempo vemos que el pecado sigue estando en nosotros. Podemos ver la promesa de la vida y de la vida en abundancia, como dice el Evangelio de Juan, pero al mismo tiempo podemos sentirnos muertos y desanimados. Podemos ver la promesa de que Dios siempre estará con nosotros, pero en algunas ocasiones sentimos que Dios nos ha abandonado y se ha apartado de nosotros. Y con esto, hermanos, la realidad es que esto es algo relativamente común, no voy a decir que normal, pero sí es bastante común en la vida cristiana. Tenemos una promesa y una realidad que parece contradecir esa promesa. Pues esta paradoja, hermanos, de tener una promesa pero al mismo tiempo una realidad que lo contradice, aparece muy claramente en nuestro texto. De hecho, en este pasaje vemos cómo las promesas de Dios se cumplen de formas inexplicables. Incluso cuando los poderosos y todo el sistema, todas las circunstancias iban en contra de las promesas de Dios, Dios aún así cumple su promesa con el pueblo de Israel. Cuando la promesa de Dios está en el medio, resulta que Él hace posible lo imposible. Y eso es algo que vemos continuamente en las Escrituras. Esta mañana, hermanos, vamos a ver precisamente esto, ¿no? Vamos a ver que aunque todo vaya en contra, Dios cumple sus promesas. Aunque todo vaya en contra, Dios siempre cumple sus promesas. Espero que esto, hermanos, o al menos el mensaje de hoy, les permita a ustedes entender las cosas no como humanamente son, sino como la palabra de Dios nos promete que son. Y por lo tanto, creer en esas promesas y vivir conforme a ellas. Espero, hermanos, también que esto ayude a su fe y que al mismo tiempo ayude a su vida práctica. Quiera el Señor hoy darnos esperanza y ánimo conforme a sus preciosas y magníficas promesas. Dicho eso, hermanos, vamos a ir al primer punto. Y es que Dios cumple sus promesas a pesar de Egipto. Dios cumple sus promesas a pesar de Egipto. Egipto, hermanos, en la Biblia es un lugar distintivamente pagano y pecaminoso. De hecho, es básicamente un lugar donde nadie que sea de parte del pueblo de Dios quisiera estar. Si bien a veces se toma Egipto como un lugar de refugio, como por ejemplo al final del libro de Génesis, lo cierto es que en este caso y como muchos otros casos en la Biblia, se presenta como un lugar de esclavitud y de rechazo en contra del Dios de la palabra. Egipto, a diferencia de la tierra prometida, no parece ser el lugar donde Dios vaya a cumplir su promesa. Egipto no parece ser el lugar donde Dios va a cumplir lo que le prometió a Abraham, lo que Dios le prometió a Isaac, lo que Dios le prometió a Jacob. Sino que más bien uno podría esperar, humanamente hablando, de que si Dios va a cumplir su promesa, bueno, primero tiene que llevarlos a la tierra prometida, ¿no? Sin embargo, esto no es lo que vemos acá. Nosotros vemos acá, hermanos, que las cosas son un tanto distintas como muchas veces nosotros las juzgamos. Esta historia, hermanos, empieza recordándonos una historia anterior. Es decir, Éxodo capítulo 1 es un segundo capítulo en la historia de la redención. Es una secuela de una historia anterior. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque básicamente Éxodo capítulo 1 Éxodo empieza donde Génesis termina. Génesis termina diciéndonos que el pueblo de Israel, los hijos de Jacob, los 12 hijos de Jacob, habían llegado a Egipto y se habían asentado en Egipto y habían convivido con los egipcios. Habían sido recibidos incluso como invitados de honor. Y que por la gracia de Dios y por el gobierno de José, básicamente estos hombres habían sido resguardados de una terrible hambruna. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? ¿Por qué es importante recordar esto, hermanos? Porque no podemos olvidar, hermanos, que quienes están sufriendo en este pasaje, quienes están padeciendo en este pasaje, y también los que prosperan en cierto sentido en este pasaje, no es otro que el pueblo de Dios.
Recordémonos, hermanos, es el pueblo de Dios quienes están padeciendo todas estas cosas. Sin embargo, tenemos que recordar que dentro del plan de Dios, el sufrimiento, la esclavitud, la opresión, muchas cosas que nosotros consideramos malas, también están dentro de su plan. De hecho, eh, Dios no solamente da promesas bonitas, ¿no? Así como, bueno, hijos, prosperidad, bendiciones, santidad, sino que permítanme decirle, hermanos, que la Biblia también promete sufrimiento. Particularmente para el pueblo de Dios en el libro del Éxodo, esto tenía muy vital importancia. ¿Por qué? Porque en Génesis capítulo 15, versículo 13 al 16, Dios habla con Abraham y le dice lo siguiente. Miren lo que dice, hermanos. Debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde estarán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad con grandes riquezas. Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. 4 generaciones después, tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado el colmo, la iniquidad de los amorreos. Hermanos, hay una buena cantidad de años cuando Dios dijo esto. ¿Sí? De hecho, desde el momento de que José llega a Egipto y Israel es liberado, pasan 400 años. Y desde Abraham hasta Jacob pasan como unos 400 años más. Es decir, Dios ya había prometido hace 800 años atrás de que el pueblo de Dios iba a sufrir. Ahora usted podría decir, bueno, hermano, pero resulta que esa promesa es una promesa muy específica para el pueblo de Israel de aquel entonces. Bueno, déjame recordarles las palabras del Señor en Juan capítulo 16, versículo 33. En este mundo afrontarán aflicciones. ¿Se da cuenta? En este mundo, que básicamente es el Egipto del cristiano, ¿no? Este mundo, afrontarán aflicciones. Es decir, hermanos, a veces pensamos en las promesas de Dios como cosas muy bonitas y positivas, ¿no? Pero tenemos que recordar que Dios también nos promete algunas cosas que son parte de la realidad de vivir en este mundo. Y una de las cosas que Dios nos promete, hermanos, es sufrimiento. Y esa es la realidad de este mundo. Pero en ese mismo texto, en Juan 16:33, el Señor dice, pero anímense, yo he vencido al mundo. ¿Por qué el Señor dice eso? Porque si aunque ciertamente el mundo pareciera ganarnos la batalla, porque estamos siendo afligidos por ellos, el Señor dice, no tengan ningún temor, porque yo ya vencí al mundo. La victoria es segura conmigo. El Señor básicamente está confirmando el hecho de que Él va a cumplir su promesa en nosotros. ¿Por qué? Porque ya Él ha vencido al mundo. Hermanos, nosotros tenemos que recordarnos esto. El mundo es representativo de Egipto. En este mundo, en este Egipto, nosotros ciertamente tendremos aflicciones, pero podemos confiar en el Señor de que esas aflicciones no significan nuestra derrota, porque Cristo ha vencido, Cristo cumplirá su promesa. Una vez dicho esto, hermanos, tenemos que ver lo que ocurre en este texto. Nosotros vemos que nos narra pues el hecho de que Israel es la que mora en Egipto y que bueno, habían pasado cierto tiempo y la generación que había llegado a Egipto desaparece, bueno, muere en este caso. Y si bien ellos estaban en Egipto, lugar de aflicción y sufrimiento, al mismo tiempo la Biblia nos dice que ellos se multiplicaban grandemente. ¿Y por qué es importante entender esto? Bueno, porque cuando se multiplican, implica de que primero Dios estaba cumpliendo su promesa, ¿no? Pero al mismo tiempo la multiplicación de una nación significaba, por lo menos en ese contexto, en ese momento histórico, un crecimiento de poderío militar. Por eso dice, se multiplicaban y se hacían más poderosos. ¿Ok? Y esto claramente hacía que pues, los egipcios le tuvieran miedo. Antes de pasar a ese punto, que es el punto básicamente siguiente, yo quiero mostrar, hermanos, que aquí Moisés trata dos asuntos. El primero y el más evidente es el hecho de que Dios estaba cumpliendo su promesa hecha a Abraham. Dios le había dicho a Abraham, tu descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo y tan numerosa como la arena del mar. Si puedes contarla, así será tu descendencia. ¿Ok? Esto es precisamente lo que sucede aquí, ¿no? Dios está cumpliendo su promesa contra todo pronóstico, contra el hecho de que ellos están en Egipto, un lugar donde tal vez no podían prosperar, pero Dios los estaba haciendo prosperar a pesar de eso. Pero hay una segunda razón por la cual Moisés dice esto,
Y es que básicamente este texto hace referencia o hace eco del libro de Génesis. En Génesis capítulo 1, versículo 28, nosotros vemos de que el Señor le dice a Adán y Eva, multiplíquense y llenen la tierra. ¿Y qué es lo que sucede en Egipto? El pueblo de Israel se multiplica y llena la tierra. Se estaba cumpliendo entonces el propósito de Dios para con la creación. Ahora bien, hermanos, ¿por qué digo esto? Pues, hermanos, porque pareciera que para poder hacer esto, ¿no? Para poder crecer como ellos crecieron, ellos tenían que tener buenas condiciones. De hecho, esto no es sencillamente algo de nuestro tiempo, es algo que realmente siempre ha estado así, ¿no? Nosotros pensamos que para que un pueblo se multiplique o crezca en gran medida, tiene que contar con condiciones socioeconómicas, debe contar con ciertas condiciones sociales. Bueno, yo quisiera que usted vaya un poquito a España y se dé cuenta más o menos cómo va disminuyendo cada vez más la población. Pero no solamente porque la gente no quiere tener hijos, es porque no puede tener hijos. Sin embargo, hermanos, las cosas realmente no suceden así. Por lo menos en la escritura no suceden así. ¿Por qué, hermanos? Porque en este caso vemos que a pesar de que ellos vivían en Egipto y no vivían precisamente de la mejor manera, las promesas de Dios se cumplen. Dios hace que esta población se multiplique. Y de hecho, para que esto llegara a ser algo preocupante para los egipcios, ellos tenían que multiplicarse mucho más que los egipcios. Porque si fuese una cosa que estuviera a la par, pues ellos tal vez podrían manejarla. No, es que ellos se multiplicaban mucho más que los egipcios. Mientras que de repente las egipcias eran mujeres estériles, las hebreas se multiplicaban y se multiplicaban y se multiplicaban, tenían hijos en abundancia. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? ¿Cuál es el principio aquí? Hermanos, es el hecho de a veces nosotros podemos estar en lugares o en circunstancias que nos dicen que la promesa de Dios no puede cumplirse. Egipto no es precisamente el lugar en el cual uno esperaría que sucedieran estas cosas. Tal vez en Canaán, tal vez viviendo como nómadas, ¿no? Ese no es el lugar donde uno esperaría que Dios cumpliera su promesa. Y uno podría hacerse preguntas a veces referente a esto, ¿no? Como por ejemplo, ¿cómo puede prosperar un negocio en un país socialista, por ejemplo? ¿Cómo puede crecer una iglesia de sana doctrina donde lo que prospera es la falsa doctrina? ¿Cómo puedo crecer espiritualmente en un mundo tan corrompido por el pecado, en las circunstancias que estoy viviendo? ¿Cómo puedo criar un hijo temeroso de Dios en una sociedad tan perversa? Hermanos, la realidad es que nosotros vivimos en un contexto, vivimos en un mundo, vivimos en un sistema de gobierno, vivimos en una agenda específicamente que pareciera ir completamente en contra de todo lo que es Dios y todo lo que Dios establece en sus promesas. Se cumple lo que dice el Salmo 2, ¿no? Si todos se confabulan en contra de Dios y contra su ungido. Eso se cumple, hermano. Y no solamente en términos de los faraones de este mundo, sino incluso en el sistema que está alrededor de nosotros. Cada vez más, todo pareciera ir en contra de Dios, en contra de su palabra, en contra de su promesa. Pero ¿sabe una cosa? Igual Dios cumple su promesa. Indistintamente. Indistintamente, hermanos, de lo que esté pasando. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no media con posibilidades. De hecho, Dios le place glorificarse en momentos y en circunstancias que hacen parecer que es imposible que Él cumpla su promesa, pero aún así la cumple. Por ejemplo, a veces Dios incluso puede esperar que todo sea lo más oscuro posible para hacer iluminar su luz. El Señor esperó que Abraham cumpliera 100 años. Hermanos, de aquí a cualquier época es imposible que un hombre y una mujer de tal edad tengan hijos, pero Dios le plació darle hijos a Sara. Y Dios los hizo reír y por eso se llama Isaac. Dios ha hecho que yo me ría. Hermanos, Dios cumple su promesa indistintamente el lugar, la circunstancia en la cual nosotros nos encontremos. Y hermanos, esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque a veces pareciera que creyéramos más en nuestras circunstancias que en las promesas de Dios. A veces pareciéramos que creyéramos más en lo que está sucediendo en este mundo que en lo que está sucediendo por la mente de Dios, lo que pasa por la mente de Dios. Hermanos, nosotros vemos vez tras vez en el Antiguo y en el Nuevo Testamento cómo todo va en contra y a pesar de eso Dios cumple su promesa. Piénselo por un momento, por ejemplo, aquí nosotros vemos al pueblo de Israel multiplicándose en medio de una nación pagana, en medio de Egipto.
Hermanos, ¿en qué circunstancias creció la iglesia del primer siglo? Un imperio romano que veía a Cristo como un posible emperador y un hombre sumamente peligroso. Un pueblo judío que consideraban al Mesías, o a Cristo en este caso, como un hereje, como un blasfemo. Una iglesia que desde el mismo momento que nació hasta aproximadamente en el edicto de Milán, año 300, 200, después de Cristo, fue perseguida. Pero Dios hacía que se multiplicaran, se multiplicaran, se multiplicaran. Hermanos, así es las cosas, así son las cosas. Dios cumple su promesa cuando todo parece ir en contra. Aunque todo vaya en contra, Dios cumple su promesa. Pero el lugar donde estemos, hermanos, si bien puede traer dificultades, no siempre implica sufrimiento. Al menos no como lo experimentaron los israelitas. En este texto, hermanos, vemos también esto, ¿no? Y es el hecho de que Dios cumple sus promesas a pesar del sufrimiento. Dios cumple sus promesas a pesar del sufrimiento. Y el segundo punto. Hermanos, muchas veces las bendiciones que Dios da a su pueblo aparecen en medio del peligro para los poderosos. Bueno, disculpen. Muchas veces las bendiciones que Dios da a su pueblo parece ser un peligro para los poderosos. En el caso cuando se dice esto, el contexto histórico, Egipto tenía muchos enemigos. Ellos habían conquistado algunas naciones, como los hititas, por ejemplo. Y al ver que los israelitas, un pueblo extranjero, se multiplicaba en gran manera, pensaron lo peor, es decir, estos extranjeros que viven entre nosotros se están multiplicando tanto de que si se voltean, pues nos vamos a meter en un problema y ellos van a ser enemigos nuestros. No solamente esto, sino que el rey de Egipto tenía una profunda ignorancia, no conocía la historia de José, no conocía la historia de los israelitas, y por lo tanto veía a los israelitas como unos enemigos. No simplemente como extranjeros, sino como enemigos. Y a causa de eso, hermanos, los israelitas, los egipcios dijeron básicamente, bueno, tenemos que tratar con astucia a los egipcios. Y bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que se están multiplicando demasiado y son demasiado poderosos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar capataces que hagan que los israelitas trabajen como esclavos. Vamos a hacer que se dediquen a esfuerzos de esclavos. Ahora, no perdamos de vista cuál es el propósito de esto, ¿no? El propósito de la esclavitud, bueno, por lo menos el primer propósito, ¿no? el propósito original de la esclavitud de Israel, es que no se multiplicaran tanto. ¿Ok? Básicamente era llenarlos tanto de trabajo que no pudieran multiplicarse. Afligirlos tanto, oprimirlos tanto, que ya no se multiplicaran tanto. ¿Ok? Ahora bien, el texto nos dice que ellos oprimían al pueblo de Israel. La palabra usada aquí para oprimir significa obligar a otro a realizar trabajos penosos a través de la violencia. Es decir, no solamente los obligaban a trabajar, sino que si no trabajaban, si no hacían todas las cosas que les decían, los golpeaban, los maltrataban, los trataban con dureza, los trataban con violencia. De hecho, esto tiene que ver precisamente con la esclavitud que al final de cuentas termina viviendo el pueblo de Israel. De hecho, el texto nos dice, hermanos, que ellos sufrían o eran oprimidos con todos los trabajos forzados. Incluso se nos dice que ellos fueron quienes construyeron las ciudades de almacén como la de Pitón y la de Ramsés. Se puede buscar por internet esas ciudades y todavía hay restos arqueológicos de esas ciudades. Bueno, esas ciudades de almacén fueron construidas por los israelitas. Y se lo preguntan, no, Israel no construyó las pirámides de Egipto. Las pirámides son posteriores. Hermanos, y si aún no queda claro, el texto es bastante explícito para decirnos que los egipcios oprimían a los israelitas en los trabajos de esclavos que realizaban. Esta condición en la que se encontraban era ilegal, y no solamente ilegal, sino que también era inmoral. ¿Por qué? Bueno, hermanos, porque en la antigüedad sí habían pueblos esclavos. En la antigüedad sí existían esclavos. Pero la esclavitud tenía ciertas condiciones. El pueblo de Israel era un poco diferente porque siempre había posibilidad de libertad. Pero por lo menos en el antiguo Medio Oriente, la esclavitud se daba por varias razones. Sea porque compraste a una persona se vendía a sí misma y por lo tanto podías comprarlo como esclavo.
Otra razón era que tú conquistabas a la nación y las personas que quedaban vivas terminaban siendo tus esclavos. Había ciertos trámites legales, o por lo menos conforme a la cultura y el tiempo, para poder dar esclavitud a alguien. La diferencia, hermanos, es que Israel no fue conquistada ni fue comprada. Israel fue recibida por el mismísimo faraón como un pueblo bienvenido y hospedado por ellos. De forma de que lo que estaba haciendo acá pues, era básicamente violando las mismas leyes de Egipto, era violando las mismas presuposiciones históricas que tenía el pueblo de Egipto. Con esto, hermanos, tenemos que decir que pues, básicamente no había ningún derecho para hacer todas estas cosas. Dicho sea de paso, bíblicamente tampoco hay derecho para la esclavitud, ¿no? La esclavitud, hermanos, de la que nos habla este texto, ¿cómo podemos entenderlos conforme a nuestra realidad? ¿Cómo nosotros podemos trasladar esa opresión, esa esclavitud que experimentó el pueblo de Israel a nosotros? Bueno, hermanos, las escrituras en el Nuevo Testamento, cuando hablan de esclavitud, normalmente se refiere al pecado. Al menos así lo trata el Nuevo Testamento. Haciendo una comparación, Cristo es como Moisés, que nos libera de la esclavitud, así como Moisés libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Sin embargo, hermanos, más específicamente, Romanos capítulo 6, versículo 16, nos dice que nosotros somos esclavos de aquello que nos entregamos para obedecerlo. ¿Sí se entiende esto? Cuando algo te domina, cuando algo te entregas para obedecerlo, puede ser el orgullo, puede ser un vicio, puede ser un pecado, puede ser un hábito. Cuando hay algo que te entregas para obedecerlo, cuando hay algo que te domina, eso es esclavitud. Ese es tu amo, ese es tu faraón. ¿Vale? ¿Por qué les estoy diciendo esto, hermanos? Porque a pesar de toda esta opresión, porque a pesar de la esclavitud que ellos estaban experimentando, Dios seguía cumpliendo su promesa. De hecho, es curioso, ¿no? Porque el texto dice, hermanos, en el versículo 12, que entre más los oprimían, más se multiplicaban. Eran como los gremlins, ¿no? Que les echabas agua y empezaban a multiplicarse. Bueno, en este caso es algo parecido, ¿no? Los israelitas entre peor los trataban, más empezaban a multiplicar, es decir, se multiplicaban un porcentaje antes de la opresión y después de la opresión empezaron a multiplicarse cada vez más. Era como que, bueno, la única escape que tenían era poder multiplicarse cada vez más. ¿Y por qué estamos diciendo esto, hermanos? Porque específicamente la opresión que estaban ejecutando los egipcios tenía la finalidad explícita de evitar eso. ¿Pero qué estaba pasando? Entre más los oprimían, más se multiplicaban. Es decir, que la estrategia no funcionó. ¿Pero por qué no funcionó? ¿Acaso era una mala estrategia? Por ejemplo, mire esos países, hermanos, que están llenos de trabajo hasta tope. ¿Usted cree que esas personas se multiplican o tienen muchísimos hijos? No, precisamente por eso, porque están llenos de trabajo. No tienen tiempo para dedicar a sus hijos. Porque no quieren tener hijos, porque tienen demasiadas ocupaciones. Bueno, en este caso, hermanos, es el lado contrario. A pesar de que estos estaban llenos de trabajo y estaban siendo oprimidos y estaban bajo la esclavitud, Dios cumplió su promesa. A pesar de la esclavitud, a pesar de la opresión, a pesar del dolor, Dios siguió cumpliendo su promesa. Ahora bien, hermanos, esta condición con la cual estaban viviendo los israelitas estaba bautada por un gravísimo sufrimiento. El multiplicarse no cambiaba la realidad penosa de la esclavitud. Es decir, ellos estaban experimentando igualmente mucho dolor. El texto nos dice, hermanos, que ellos eran tratados con crueldad. De hecho, lo dice 2 veces. Moisés repite esto 2 veces. Son tratados con crueldad. Nos dice también que les amargaban la vida, obligándolos a hacer mezcla, ladrillos y todas las labores del campo. En este caso, hermanos, nosotros vemos que ellos sufrían gravemente. Ellos sufrían muchísimo por esta condición. Y hermanos, en momentos de sufrimiento, nosotros solemos pensar en muchas cosas, ¿no? Pero normalmente cuando nosotros sufrimos, y especialmente cuando sufrimos muchísimo, o por lo menos cuando experimentamos algo similar a lo que experimentaron los israelitas, ¿no? Que nos amargamos la vida,
se nos amarga la vida por el sufrimiento, nosotros no creemos en las promesas de Dios o dudamos muy seriamente de las promesas de Dios. Es allí donde nosotros preguntamos, pues, ¿dónde está Dios? ¿Acaso Dios cumplirá su promesa? Cuando nosotros sufrimos, solemos pensar todo lo contrario. Cuando somos esclavizados por nuestro pecado, somos esclavizados por cualquier otra cosa. También pensamos lo mismo, ¿dónde está Dios? ¿Acaso Dios cumplirá su promesa? ¿Acaso Dios no dijo que me iba a liberar de estas cosas, que me iba a santificar, que me iba a cambiar? ¿Por qué no veo a Dios? ¿Por qué no veo que Él esté obrando? Cuando sufrimos, hermanos, o cuando padecemos opresión a causa de la esclavitud de nuestro pecado, debemos recordarnos, hermanos, de que Dios cumple sus promesas. Debemos recordarnos, hermanos, por ejemplo, que el sufrimiento no es para siempre, que el Señor vendrá y nos rescatará. Debemos recordarnos también que la esclavitud no es para siempre, que el Señor vendrá y nos rescatará. Debemos recordarnos que aunque parezca tardar, Dios cumplirá con lo prometido en su palabra. De hecho, hermanos, en este texto hay un sufrimiento muy particular. Y quiero tratar este tema con cuidado porque no quiero que se malinterprete. El sufrimiento particular que habla este texto, hermanos, es el sufrimiento del maltrato. Específicamente el maltrato. ¿Y por qué digo que no quiero que se malinterprete esto? Bueno, porque lastimosamente en esta área ha habido muy malos consejos. Que básicamente se les dice, muy particularmente a las mujeres, bueno, que si su esposo o alguien con quien vivan los maltratan, los golpean, incluso están arriesgando su vida, pues deben aguantar. No es lo que estoy queriendo decir. ¿Ok? De hecho, por favor, si alguien sufre algo así, llame a su pastor, salga de allí, y después vemos qué hacemos legalmente. Pero eso no es lo que quiero tratar de aconsejar. Lo que sí quiero decir, hermanos, es que muchas veces nosotros podemos sufrir malos tratos de parte de la gente. Sea nuestra familia, sea nuestros vecinos, sea en nuestro lugar de trabajo. A veces incluso en la iglesia. Aunque no me gusta decirlo, pero realmente a veces sucede así. Pero a pesar de eso, nosotros debemos confiar en el hecho de que Dios cumplirá su palabra. De que Dios obrará en medio de lo que sea que estemos viviendo. De que Dios cumplirá lo que Él ha dicho que nosotros debemos vivir. ¿Ok? Ahora bien, hermanos, sí quiero señalar algo aquí con respecto al tema del maltrato. Y es que hay una gran diferencia muchas veces entre nosotros y los israelitas. Es que los israelitas no podían hacer nada. Si usted puede hacer algo para cambiar esa realidad, pues hágalo. Pero también tenga en cuenta, hermanos, de que muchas veces nosotros somos llamados a sufrir. Dice la palabra en primera de Pedro de que si nosotros sufrimos por hacer lo bueno, somos bienaventurados porque sufrimos como Cristo. Cristo sufrió siendo justo. Cristo sufrió siendo santo. De la misma manera, muchas veces nosotros podemos, incluso debemos sufrir por hacer lo bueno y vivir conforme a la palabra de Dios. Bueno, pero hay tipos y tipos de sufrimientos. Hay sufrimientos que son soportables, pero hay ocasiones, hermanos, donde el nivel sube tanto de que no solamente hablamos de sufrimiento, sino que hablamos de peligro. Cuando nuestra vida, nuestra integridad está en riesgo. Y esto tiene que ver con el tercer punto. Dios cumple sus promesas a pesar del peligro. Y aquí entramos en la última sección de este texto que nos habla de las parteras, ¿no? El texto nos dice, hermanos, que los egipcios, bajo el temor de la multiplicación de Israel, trataron a los israelitas con astucia. Los capataces y la esclavitud no daban el resultado que ellos esperaban. ¿Cuál era ese resultado? Entre los más nos maltrataban y más los esclavizaban, más se multiplicaban, más cumplía Dios su promesa. Así que ellos trataron de emplear una táctica un poco más directa, ¿no? Vamos a hacernos cargo, como no podemos evitar que ellos conciban, como no podemos evitar de que ellos paran, bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a contratar a las parteras, vamos a hablar con las parteras, vamos a intimidar a las parteras para que ellas maten a los niños varones. Ahora, ¿por qué los niños varones? Pues precisamente porque los varones, en el contexto de un pueblo de aquel entonces, era la fuerza militar. Las mujeres no eran las que salían a pelear, eran los varones que nos iban a salir a pelear. Por lo tanto, ellos estaban tratando de reducir la fuerza militar de Israel. Y es aquí, hermanos, donde aparecen estas dos mujeres, Sifra y Fubá.
Podríamos decir de una forma muy categórica que son las primeras heroínas del libro del Éxodo. El texto nos narra, hermanos, que el faraón, el rey de Egipto, fue y habló con ellas. No mandó un capataz, no mandó un encargado. Él personalmente, el rey de Egipto, fue a hablar con Cifrá y Fubá, diciendo, cuando nazca un niño hebreo, vean si es varón, vean si es hembra, si es varón, mátenlo, y si es niña, déjenla vivir. Bueno, hay aquí en este cálculo, en esta estrategia, hay algo que no había considerado el faraón, y era que estas mujeres temían a Dios. Y esto es lo que dice el texto. Estas mujeres eran temerosas de Dios. Dicho sea de paso, no solamente eran temerosas de Dios, no solamente temían a Dios, sino que ellas temían a Dios más de lo que temían al faraón. Y esto es importante tenerlo en cuenta, hermanos. ¿Por qué? Porque lo que a ellas les podía pasar si desobedecían una orden directa del faraón era bastante grave. Habían castigos físicos, es decir, ellas podían ser llamadas y golpeadas hasta casi dejarlas agonizantes. Habían trabajos forzados, es decir, podían ser colocadas como esclavas, podían confiscarles todos sus bienes, básicamente dejarlas sin hogar, y en el peor de los casos, podían ejecutarlas. Y Cifra y Fuba sabían eso, hermanos. Ellas sabían que su vida estaba en peligro, pero ellas tenían más temor de Dios que temor del faraón. Ahora bien, hermanos, veamos el peligro latente de toda esta situación. Seriamente nosotros podríamos pensar que alguien con sentido común podría negarse al mandato del faraón. Realmente nosotros podríamos esperar que mujeres en esas circunstancias preferían arriesgar sus propias vidas antes que hacer lo que les demandaba. Dicho sea de paso, hermanos, vamos a ponerlo así. ¿Alguno de nosotros realmente estaría dispuesto a dar su vida por salvar la vida de personas que son completamente desconocidas? Niños que no son tus hijos. ¿Estarías dispuesto a dar tu vida por ellos? Bueno, básicamente eso es lo que estaba haciendo Cifra y Cuba. Ellos estaban arriesgando su propio pellejo. ¿Por qué? Porque eran temerosos de Dios. Y hermanos, aquí yo veo algo muy hermoso, ¿no? Porque si bien el faraón estaba tratando de contratarlas como si fueran ángeles de la muerte, Dios había colocado un profundo temor sobre estas mujeres para que fueran cuidadoras de la vida. Dios había puesto un profundo temor en sus corazones para cuidar de la vida de los hijos de Israel. Y hermanos, aquí es donde yo creo que está el punto. Hermanos, a veces pareciera que las cosas fueran tan mal, incluso en el sentido espiritual, que nos cuesta considerar la posibilidad de que Dios utilice a las personas, Dios utiliza a otras personas para cumplir sus promesas y cumplir sus propósitos. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo obraría Dios? Pues Dios obró a través de dos mujeres. Dios obró a través de estas parteras. Dios puso temor en ellas y las utilizó para salvar la vida de estos pequeñines. Dios estaba salvando a los hijos de Israel utilizando a estas dos mujeres. ¿Y en qué se cumple esto, hermanos? Bueno, básicamente que Dios había llamado, Dios había prometido que iba a preservar la descendencia de Abraham, y Dios estaba cumpliendo su promesa, y la estaba cumpliendo a través de dos mujeres muy piadosas, tan piadosas, que estaban dispuestas a correr el peligro de arriesgar sus propias vidas para cumplir esto. Y es aquí el punto, ¿no? A pesar del peligro, Dios cumplió su promesa. A pesar del peligro, el Señor cumplió su promesa. Ahora bien, hermanos, aquí hay una promesa que también se cumple. Y es que la obediencia y el temor de Dios que caracterizó a estas mujeres también nos llama a nosotros a vivir de forma similar. Por ejemplo, en el caso de ellas, el actuar conforme al temor de Dios implicaba un riesgo para sus vidas. Y de la misma manera, hermanos, a nosotros, en muchas ocasiones, vivir cristianamente puede significar para nosotros un riesgo para nuestras vidas. Muy posiblemente ninguno acá esté en una condición en la cual pueda ser ejecutado o le vayan a confiscar sus bienes o los vayan a golpear.
pero sí muy posiblemente pierdas un trabajo. Muy posiblemente seas execrado de tu familia. Sí, muy posiblemente la gente termine hablando mal de ti. Muy posiblemente pasen cosas negativas en contra de ti. ¿Por qué? Por vivir cristianamente. Muchas veces las personas incluso pueden llegar a ofenderte sencillamente por predicarles el evangelio. O pueden tratarte mal por eso. Pero incluso, hermanos, si nosotros sufrimos por ser fieles al Señor, debemos tener la convicción que igual como sucedió con Sufra y Fubá, nosotros seremos recompensados. ¿Y cómo fue que estas mujeres fueron recompensadas? Bueno, hermanos, he aquí la bendición tan maravillosa de la cual nos habla la palabra de Dios. Aquí nos dice dos cosas. Uno, que Dios las trató muy bien. Esto es una declaración general. ¿A qué se refiere? Bueno, que el Señor las trató con gracia. El Señor bendijo sus vidas. El Señor las llenó de su favor y de su misericordia. Pero no solamente eso, sino que les concedió tener muchos hijos. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque en la Biblia el tener muchos hijos es favor y bendición de Dios. Y así es como se presenta en este texto. Ahora, hermanos, fijémonos en la comparación tan sutil que hay en este pasaje. Faraón les advirtió, Faraón las amenazó. Las promesas del Faraón eran las siguientes: si ustedes me obedecen y matan a los niños hebreos, entonces ustedes van a estar bien, van a tener tranquilidad y paz y no les va a pasar nada malo. Esa era la promesa del Faraón. En cambio, si me desobedecen, lo que les espera es muerte y sufrimiento. Esa era la promesa del Faraón. Ahora, ¿cuál era la promesa de Dios? La promesa de Dios era: si ustedes me obedecen, les va a ir bien, pero si me desobedecen, les va a ir mal. Ahora, ¿quién cumplió su promesa? ¿El faraón o Dios? Pues este texto nos dice claramente que fue Dios quien cumplió su promesa. Fue Dios quien recompensó a estas mujeres, a pesar de que el faraón, el hombre más poderoso en todo Egipto, les había advertido personalmente en contra de su desobediencia. Pero el Señor no permitió que eso sucediera. Y hermanos, es aquí donde nosotros tenemos que basarnos en nuestra vida como cristianos. Nosotros no debemos creer en las promesas que nos hace el mundo, o que nos hacen los poderosos, o que nos hacen las personas inteligentes de esta época. Nosotros tenemos que creer en las promesas del Señor. No lo pensemos, hermanos, porque alguien experimentado, tal vez alguien poderoso nos diga que nos va a ir mal si vamos por el camino de la piedad y el temor de Dios. Debemos creerles a Dios, no al mundo, no a los poderosos, no a las personas que creen que se las saben todas. Creámosle a lo que Dios nos dice. Hermanos, si el mundo nos dice que si nosotros trabajamos con integridad y excelencia, nos va a ir mal. Pero Dios nos dice todo lo contrario: creámosle a Dios, trabajemos con integridad y excelencia. Si el mundo nos dice que tenemos que trabajar los domingos porque las cosas están demasiado difíciles, no nos va a alcanzar el dinero, creámosle a Dios, no al mundo. Hermanos, creámosle a Dios, porque la Escritura dice que Él está cuidando de nosotros. Porque en la Escritura nos dice, hermanos, que Él ha dado maravillosas y magníficas promesas, suficientes para todo lo que nosotros necesitamos para la vida y para la piedad. Tenemos que tener temor de Dios y esperar que el Señor cumpla su promesa para con nosotros. Y hermanos, realmente hay muchísimas promesas para nosotros. Y tenemos que creer en ellas y actuar en consecuencia. Por ejemplo, niños, presten atención. ¿Ustedes saben cuál es el primer mandamiento con promesa según la Biblia? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida. Yo sé, por ejemplo, porque yo fui niño, no siempre fui grande, alguna vez fui niño, que someterte a tus padres o ser un niño obediente no es bien visto. Por ejemplo, pues si tú te sometías a tus padres te decían sometido. Eres un sometido, le haces caso a tu papá y a tu mamá y esto y tal. ¿Pero sabes lo que te está diciendo ese amiguito o esa amiguita o quien sea? Te está diciendo que desobedezcas a Dios y que pienses que te va a ir bien por desobedecer a Dios. Pero Dios dice claramente: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra que te da el Señor tu Dios. Eso no solamente tiene que ver con los hijos pequeños, también tiene que ver con los hijos grandes, hermano. Usted que ya tiene 30 y tintos y tiene 20 y pico, también se aplica. ¿Ok? Honra a su padre y a su madre.
De la misma manera, hermanos, nosotros debemos creer en lo que la palabra de Dios dice con respecto a nosotros como padres, con respecto a nuestros hijos. Instruye a tu hijo, cría a tu hijo en la disciplina e instrucción del Señor. Y hay promesas maravillosas en cuanto a eso. Instruye a tu hijo en tu camino, cuando sea grande, no se apartará. Tienes que creer en eso y trabajar en eso. Y de la misma manera, hermanos, hay un montón de promesas. Yo podría aquí mencionar promesa tras promesa, promesa tras promesa, en la santa palabra de Dios, que nos instan a orar, que nos instan a congregarnos, que nos instan a arrepentirnos, nos instan a trabajar arduamente en nuestra vida espiritual, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en el trabajo. Hay un montón de promesas en las Escrituras que nos dicen todo lo contrario de lo que el mundo nos dice. Y tenemos que creer a Dios y no al mundo. Creamos a Dios y no al mundo, hermanos. Porque aunque todo parece ir en contra, Dios siempre cumple su promesa. Y sabe una cosa, hermano, Dios siempre cumple su promesa, incluso cuando todo parece ir en contra. Y el mejor ejemplo de esto, hermanos, es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Piénselo con seriedad por un momento. Cuando Cristo estaba en Getsemaní, y Él estaba orando con mucho sufrimiento, cuando Él fue capturado por los judíos y fue llevado al Sanedrín y lo golpeaban y lo escupían y lo trataban, lo maltrataban grandemente. Cuando Él fue llevado a Herodes y lo mandó a azotar y fue azotado casi hasta la agonía. Cuando fue llevado hasta la cruz y fue clavado allí. Pregunto, hermanos, pareciera que Dios estuviera cumpliendo su promesa. Pareciera que el bien estuviera venciendo sobre el mal. Eso es lo que parecía. Para nada, hermanos. De hecho, esto era tan así que cuando Jesús muere el sábado y el domingo, ninguno de los discípulos creían de que Cristo iba a resucitar. Para ellos parecía todo lo contrario. Dios no ha cumplido su promesa. Mas el Evangelio nos dice que este Cristo, quien murió por nuestros pecados, resucitó y se levantó de entre los muertos, cumpliendo su promesa en contra de todo pronóstico. A pesar de que el mundo total, los discípulos ni siquiera creyeran en él, a pesar de que todo pareciera ir en contra, Dios cumplió su promesa. El Evangelio, hermanos, el Evangelio nos recuerda que aunque todo parezca ir en contra, Dios cumple su promesa. De hecho, cuando Cristo es encarnado, María dice, Él se acordó de su promesa hecha a Abraham y nos ha dado un Salvador. Hermanos, Cristo es la promesa que nos dice claramente que aunque todo parezca ir en contra, Dios ciertamente cumple con ello. Así que el Evangelio nos dice esto, hermanos. El Evangelio nos dice que tenemos a un Dios que cumple sus palabras a pesar de que todas las cosas vayan en contra. Así que, querido hermano, cree en el Evangelio, cree en las promesas de Dios. Y aunque todo en tu vida parece ir en contra de la promesa y la palabra de Dios, cree de que Dios cumplirá en eso. Y por lo tanto, vive conforme a eso. No vivas conforme a lo que ves con tus ojos, sino lo que crees con tu fe. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te doy por tu palabra, Señor. Te pido que tú nos permitas tener una fe más fortalecida en tu palabra. Como dice la Escritura, Señor, sin fe es imposible agradar a Dios. Ayúdanos a creer, Señor, en tus palabras, en tu promesa. Ayúdanos a creer en lo que tú has dicho a tu pueblo por siglos y siglos. Ayúdanos a confiar en lo que tú has dicho para vivir conforme a ello. Señor, a pesar del sufrimiento, a pesar de que este mundo nos predica algo diferente, a pesar, Señor, de que estamos en Egipto, que estamos en este mundo, a pesar de todas esas cosas, permítenos confiar, creer y evidenciar con nuestros propios ojos de que tú eres un Dios fiel, que cumple lo que ha dicho. Danos libertad, Señor, del pecado. Responde nuestras oraciones. Cambia nuestra iglesia, Señor, por la gloria y la honra de tu nombre. Haz que nos multipliquemos como sucedió con respecto al pueblo de Israel en Egipto. Haz que vivamos, Señor, confiados, no en nuestras fuerzas, no en las promesas de este mundo,
sino en lo que tú, Señor, nos has prometido en tu santa palabra. Porque aunque nosotros seamos infieles, tú sigues siendo fiel. Tú no puedes negarte a ti mismo. Amado Señor, ayúdanos a atesorar estas cosas en nuestros corazones. Con tu Santo Espíritu, sella, tatúa estas palabras en nuestro corazón y obra en nuestras vidas. Te lo pido, amado Salvador, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.